Esto pasa ahora en Jujuy. Más del 95% de las camas de terapia intensiva ya están ocupadas. Y lo que dice su gobernador, Gerardo Morales, es que necesitan la ayuda del gobierno nacional. Es por eso que se ha comunicado en estas últimas horas con el presidente para pedirle, por favor, que 200 médicos de distintas obras sociales estén en los hospitales. Recordemos que Jujuy cuenta con 23 hospitales, de los cuales 9 solamente tienen terapia intensiva. Eso es lo que ha ocurrido en estas últimas horas. El presidente dijo que sí, que va a contar con la ayuda de él, es por eso que hablaron ya con Héctor Daer. Y la semana que viene seguramente el presidente estará en esta provincia. Lo que debemos decir, doctor Capuzza, muy buenos días, es que en junio esta provincia tenía 5 casos positivos. A la fecha nos encontramos con 8.236 casos positivos de COVID-19, con 237 personas que perdieron la vida. Así es, uno miraba a la provincia de Jujuy como un posible ejemplo, un ideal, por así decirlo, en esta época de coronavirus. Y si uno mira el mapa, cómo fue evolucionando a través de las semanas epidemiológicas, la progresión fue de verde, amarillo y ahora a color rojo, donde la situación, vos lo decías clarísimo, es crítica por la falta no solamente de camas de terapia intensiva, sino además por falta de lo que decimos que es crítico. Lo hablamos ayer con Reina Rosa, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el recurso humano para tratar pacientes críticos. Y esto lo hemos visto, que médicos de la provincia de Córdoba se movilizaron hacia Jujuy y ahora el pedido es hacia el país. Pero recordemos lo que ayer dijo también la doctora Rosa Reina, que no es solamente la falta del insumo físico, o sea, me refiero a cama, respiradores, monitores. Es falta de personal médico sanitario que esté apto, preparado para atender a pacientes. Por eso este llamado de 200 médicos que hizo en la jornada de ayer el ministro de Salud, Gerardo Gould, que lo escuchamos, si te parece, y ya regresamos con este tema entonces. Con otra clínica más hemos conseguido 20 camas más, pero cuando está en medio de la pandemia no te alcanzan las camas. Por eso también hemos puesto la internación domiciliaria, por eso estamos con esta estrategia de la atención en domicilio y en la búsqueda de sintomáticos para que no necesiten camas críticas. Es muy complicada la situación epidemiológica y eso hace que la ocupación de la cama crítica esté casi siempre ocupada. Por eso es que va de acuerdo a la cantidad de camas que vamos consiguiendo, se van liberando por las altas, van quedando lugares para los nuevos pacientes, pero ya lo hemos explicado en los diferentes COE, estamos casi en un permanente 95% de ocupación de la cama crítica. De que a medida que va creciendo la pandemia está quedando gente sin atender, por eso estamos a la búsqueda de 200 médicos más, de los cuales 100 van a empezar esta semana, porque sí, claramente a medida que hay más gente que necesita los servicios, necesitamos más médicos para atender. Nosotros estamos haciendo el cálculo de que estamos necesitando en este momento 200 médicos más. Bueno, lo que hacen hincapié acá entonces es en la necesidad de estos 200 médicos. Además, por parte de Nación se dijo que justamente estas obras sociales ya dispusieron 42 camas de terapia intensiva y 12 con respiradores. Pero lo que decimos, Doc, sacamos de un lugar para poner en otro, pero cuando la gente que tiene COVID-19 y tiene la obra social no tenga esa cama, ¿qué es lo que va a pasar? Claro, ayer lo comentaba también, vuelvo a reiterar el nombre de la doctora Rosa Reina, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que decía que el insumo, digamos no el insumo, sino el recurso humano es lo más importante porque es lo que está faltando. Y le pregunté un momento, ¿cuánto es lo que falta? El doble de lo que tenemos, el doble de los médicos, miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el doble para todo país. Es un número por demás alto. Acá tenemos... No se tienen porque no se estaba preparado para esto y no se tienen porque hay muchos contagiados de coronavirus en lo que respecta a los médicos. No se tiene médico de terapia intensiva, ¿por qué? Porque es una especialidad crítica, donde uno tiene que asistir a pacientes críticos, donde la paga es baja. Quiero decir esto, que un médico de terapia intensiva cobra por una guardia, y para usted quizás le parezca un número, bueno, no está mal, pero son personas que viven en situación de estrés permanente, porque trabajan con pacientes críticos que están al borde entre la vida y la muerte, que requieren atención justamente intensiva de ese cuidado, y reciben por guardia 24 horas aproximadamente, depende del lugar donde trabajen, en qué lugar del país, en el centro que trabajen, entre 10.000 a 20.000 pesos por la guardia. Por eso requieren un pluriempleo. Pensemos que,
hice la cuenta recién, Sí. unos 500 pesos por hora sería un mínimo que podría recibir un médico por estar en una terapia intensiva, 24 horas. Usted dirá, bueno, pero no trabaja las 24 horas. Muchas veces, en este caso puntualmente, donde hay pacientes críticos con COVID, quizás esos médicos no descansen, no puedan dormir y de esa guardia tienen que salir corriendo a otra guardia. Y esto genera, además del estrés en el estado físico, el estrés psíquico de estar siempre permanentemente tratando a pacientes críticos. Y la carta, después que vamos a ver, que emitió, el comunicado que emitió la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para toda la población, que lo recibí ayer a la tarde, ayer a la noche, realmente es conmovedor. Y uno que visita las terapias intensivas y que habla con los intensivistas, se da cuenta el nivel de agotamiento, el nivel de cansancio, no solamente físico, sino también el agotamiento psíquico. Sí, que mental. tienen los médicos. A ver, grafiquemos entonces la situación ¿qué de pasa en Jujuy. Mapa de Jujuy, hasta ahora casos acumulados, esto es actualizado de ayer, 8.542 casos acumulados con 124 nuevos casos. Sí. Quizás para usted diga, bueno, no son tantos, pero es una provincia chica. Sí, pero el 1 de junio, como yo decía, Claro, eran 5 casos 5 positivos. casos. Era Pero vos una fijate. provincia que iba a abrir el turismo, el colegio, los bares, restaurantes. Era la provincia Iban a ejemplo jugar a al seguir. fútbol. Iban a ir a jugar al fútbol. Y vos fijate acá torneos, cómo sí. fueron creciendo en los últimos 7 días en algunos departamentos de la provincia, 443 casos. Y si vos mirás la cantidad de internados en UTI, uno piensa que quizás no es un gran número. Un gran número sería... Acá no sería un gran número para la ciudad de Buenos Aires, 39. pero tiene ¿cuánta? Sí. 33 Dice ahí, casos de pacientes sí. internados en unidad de terapia intensiva y 229 fallecidos, con 6.425 recuperados. O sea que rápidamente, si uno piensa que este número de 39 Sí. puede progresar rápidamente, aumentar un 20, un 30%, ya las camas están saturadas, pues están al 90 y pico por ciento de la ocupación de las camas de terapia intensiva. A ver, otra de las provincias también afectadas es Santa Fe, donde Santa ya Fe. tiene más del 85%. Mendoza también. Bueno, son provincias críticas. Neuquén, Río Negro. Es un fenómeno que estamos viendo. Cuando hace un mes estábamos hablando de los casos nuevos, veíamos que AMBA concentraba más del 90%. Hoy tenemos el 35% por fuera en el resto del país. Vale decir que esto ha progresado dentro del país. Estamos en una pandemia. Eso es importante. Hay una película que decía, nada es lo que parece. Y cuando veíamos algo ideal, como veíamos en Mendoza, que estábamos abriendo bares, restaurantes, actividades, parecía todo bien, como Jujuy. Sí. Y de golpe nada es lo que parece, y esta es la realidad que vive no solamente Argentina, sino el mundo. Mencionaste a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y vamos a leer un extracto, ¿no? Correcto. De esta carta que emitieron en la jornada de ayer la Sociedad Argentina, los médicos, enfermeros, kinesiólogos y otros miembros de la comunidad de la terapia intensiva. Sentimos que estamos perdiendo la batalla. Sentimos que los recursos para salvar a los pacientes con coronavirus se están agotando. La mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación, como decíamos. Jujuy un 95%, Santa Fe un 85%, y los recursos físicos y tecnológicos como las camas con respiradores y monitores son cada vez más escasos. La cuestión principal, sin embargo, es la escasez de los trabajadores de la terapia intensiva, que a diferencia de las camas y de los respiradores, no pueden multiplicarse. Bueno, aquí entonces en este texto también dice: terminamos una guardia en una unidad de terapia intensiva, salimos apresuradamente para otro trabajo, esto que vos decías, ¿no? Necesitamos trabajar en más de un lugar para llegar a fin de mes. Acá el tema del salario. Por horas y horas de trabajo que son estresantes, agotador. Pese a ser profesionales altamente calificados y entrenados, ganamos sueldos increíblemente bajos, donde hacíamos hincapié recién, Capulla, que dejan estupefactos a quienes escuchan cuál es nuestro salario. Y también nos entrenamos para lidiar con la muerte todos los días, de familiares, de amigos, de conocidos, de desconocidos, gente que pasa en la terapia intensiva, Guille, ya lo decíamos, semanas y semanas. Sin ir más lejos, el médico de 47 años del SAME pasó 8 semanas internado hasta que perdió la vida. Claro, estos temas de las camas, que uno dice, bueno, son 39 camas, quizás se desocupan rápidamente. No, un paciente que va a terapia intensiva por COVID está un promedio... No está 48 horas. No, está 2, 3 semanas promedio. Quizás algunos pacientes estén más tiempos y otros pacientes menos, pero cuando se ocupa una cama en terapia no tiene lo que se llama nosotros en salud alta rotación en esas camas. Son camas que
entra un paciente y permanece ahí por bastante cantidad de tiempo, sobre todo si el paciente tiene que estar con respirador, el paciente se complejiza, los pacientes se infectan, hay que darlos vueltas, pronarlos, kinesiólogos, no solamente los médicos, estamos hablando del trabajo de enfermeros, de kinesiólogos, de bioquímicos que asisten a la terapia intensiva. Cada vez que uno se cambia, cada vez que uno ingresa, tiene que estar todo el día con la máscara puesta, es agotador. Te digo claro. que es agotador. Sí, claro. Son personas que hace muchos meses que no ven a sus familiares. Personas que tienen que estar aisladas cuando llegan a su casa. Personas que se tienen que aguantar el cartelito de algún vecino diciéndole que se vaya. Porque seguramente él, que es personal de la salud, va a contagiar al resto de los que están allí en el edificio. Estos son justamente los que están cuestionando a estas personas que están dando la vida por nosotros. Y realmente indigna y mucho. Absolutamente. Salir a dar el parte, en este caso no se hace ahora, se hace telefónicamente, de contarle a cada familiar, escuchar cada historia de la familia, recibir papás, mamás que están internados, padres, abuelos, tíos, chicos, y tener que comunicarse todo el tiempo con los familiares, hablando, a veces son buenas noticias, pero a veces tenemos que dar malas noticias. Y dar malas noticias de manera constante es realmente muy estresante, muy angustiante, porque son personas como cualquiera de nosotros que trabajamos en cualquier medio o, digamos, particularmente yo que trabajo en un centro hospitalario. Es muy frustrante a veces sentir la imposibilidad, mejor dicho, de poder tratar a todos los pacientes y sobre todo en estos lugares donde se hacen críticas las camas, tener que llegar al caso de seleccionar pacientes. De seleccionar, exacto. Muchas gracias, Doc.